Buenos días a todos, bienvenidos a un nuevo webinar, en esta ocasión acompañados por nuestro asociado Amerin Agency. Y bueno, para cerrar un poco la semana, empezábamos el año hablando de una nueva tendencia en influencer marketing, que era el CGC, y casi nos vamos de vacaciones hablando de otra. Y es el SEO Generated Content, como bueno, pues tenemos dentro de las propias empresas activos súper importantes a la hora de trabajar el influencer marketing. Así que para hablar de todo eso tenemos a Luisa Fernández Rodríguez, Senior Account Executive en Amerin Agency. Bienvenida, Luisa. Antes de dar paso al webinar, simplemente comentar que todas las preguntas que tengáis a lo largo de la sesión las podéis dejar a Luisa por el botón de preguntas y respuestas para que ella luego pueda contestaros a todos. Y ahora sí que sí, Luisa, todo tuyo y deseando escucharte. Hola Paula, gracias. Bueno, bienvenidos. Como decía Paula, vamos a hablar hoy del CGC, que es el CEO Generated Content. Vamos a ver de qué se trata, vamos a ver qué es y qué no es. Vamos a ver por qué ha tenido tanta acogida en estos años, en estos últimos 2 años, cuál es el valor que le aporta al negocio. Vamos a ver algunos ejemplos de líderes y de empresas que ya están apostando y que han venido apostando estos últimos años por esta nueva tendencia. Vamos a ver algunos errores más comunes que se repiten también, como cuando alguien está pensando en empezar con este tipo de contenido, cuando hay alguna empresa que está queriendo empezar. Y al final les mostramos un poco como ese framework o esa hoja de ruta que utilizamos en Hamelin Agency para acompañar a nuestros clientes y que seguro les va a servir también a ustedes si están interesados en iniciar por este tipo de contenido. Vale. Bueno, me gusta empezar con esta pregunta y es, ¿qué pasaría si el mayor activo de influencia de tu empresa ya estuviera en nómina? Creo que a veces las empresas nos rompemos la cabeza tratando de buscar este embajador perfecto, este influenciador perfecto que hable sobre nosotros, cuando realmente hay un potencial enorme en las personas que hacen parte de la empresa y en este caso en particular en su líder. De eso se trata el CGC, de poner al SEO como esta pieza principal en la comunicación del negocio. ¿Por qué decimos que ha cogido tanta influencia en los últimos años? Y es porque tiene que ver con que la economía de la confianza ha cambiado. Hoy más que nunca vemos cómo las personas confiamos en otras personas, más allá de un logo o más allá de lo que nos ha dicho una marca por muchos años. Nos genera más confianza saber quién está detrás, cuál es esa persona que está detrás, ya sea el líder o el fundador. Esto genera como un poco más de confianza en nosotros, en los consumidores. Y el ejemplo perfecto de ver esta transformación, pues es el propio influencer marketing. Vemos cómo estos perfiles que empezaron hace unos años a construir una comunidad y a crear contenido como de su vida, hoy en día cuentan con esta base de seguidores, pero también de creyentes que confían en lo que esta persona recomienda o en lo que esta persona utiliza. Creo que hemos visto muchos ejemplos de influenciadores que han lanzado sus productos o sus servicios y han sido muy exitosos, porque no es lo mismo un simple logo o una simple marca que una persona que nos lleva contando su historia, no sé, con el acné o con la caída del pelo, que conocemos la historia que hay detrás y que sabemos como estos pain points que han sufrido, y de repente lanzan su línea de skincare o el aceite que les ha hecho crecer el pelo y vemos cómo lanzan estos productos y en cuestión de horas hacen sold out, y se vuelven marcas, pues referencias también dentro de su sector gracias a la confianza que ha generado esta persona visible.
Esto también nos demuestra un poco la evolución que ha tenido la influencia. Definitivamente esto no se trata como de una moda, sino que vemos la evolución natural de la comunicación en redes sociales. Con la llegada de las redes sociales, entonces las marcas empezaron a abrir sus perfiles corporativos, pero entonces luego vienen los influenciadores y entonces ya hay una cara visible que nos puede recomendar ese producto o ese servicio. Y luego viene más profundo y es el UGC o UGC, que es cuando los usuarios de ese servicio o de esa marca empiezan a generar contenido para ellos, que esto genera aún más confianza en el producto. Y luego salen como estas dos vertientes, una que es el Employee Generated Content, que es cuando los empleados de la organización empiezan a recomendar los productos o a recomendar los servicios. Vemos empresas que también tienen como códigos de afiliados para sus empleados, porque también hay una fuerza inmensa en el poder de ellos. Y luego está ya el CGC, que ya es el líder o el fundador de la empresa, como hablando directamente y como cara visible eh, dentro de la comunicación del negocio. Me gusta ser muy clara en lo que es y en lo que no es. Definitivamente no estamos hablando de que el SEO ahora se va a volver un influenciador. No estamos hablando que vamos a hacer, que vamos a ver cuál es la tendencia y tratar de que nuestro contenido se viralice. No se trata tampoco de crear contenido por crear y porque el SEO tiene que ser visible. No se trata tampoco que el SEO nos tenga que contar su vida personal, ni que hable de sí mismo en este tipo de contenidos, pero tampoco queremos llegar a este extremo de tener unos guiones perfectos o un contenido que se vea demasiado rígido y demasiado corporativo. Lo que sí es tener al SEO como principal voz del negocio, si es que esté activamente visible en el contenido que se realice del negocio, si es que comparta experiencias, o sea, este es el interés que tiene la gente de ver la voz que tiene el SEO, la experiencia que tiene el SEO y le dé como algo más de confianza a la marca o al negocio, que nos ayude a humanizarla y que pues acelere un poco también el crecimiento y las ventas. Porque vemos que funciona. Bueno, lo primero es el nivel de confianza y cercanía que genera pues tener una cara visible detrás de una empresa o de un producto. Tenemos estudios que nos demuestran que el 82% de las personas confía más en una empresa cuando su líder pues está visible en redes sociales. Lo otro es que nos da una diferenciación inmediata. Pensemos que nuestro competidor nos puede copiar la tipografía, nos puede copiar los colores, nos puede copiar el producto, pero nunca va a poder copiar la esencia del negocio. Y realmente lo que genera esa esencia, pues son las personas que están detrás, o sea, es el líder que está detrás, es el fundador que está detrás, eso es lo que diferencia genuinamente uno de otro. Y pues las ventas se sienten más naturales, o sea, está claro que cuando una persona nos habla de un producto o de un servicio, suena más a recomendación que a venta. Y tenemos también cifras de que el 77% de los consumidores tiene más probabilidad de comprar algo cuando la empresa utiliza a su SEO en redes sociales. Vale, aquí les traigo unos ejemplos de algunos líderes y de algunas organizaciones que ya le han apostado al CGC. Pensemos que estas son personas que no están comunicando para volverse famosas, sino para potencializar su negocio o pues el negocio.
El primer ejemplo que traigo es Lina Nair, ella es la CEO global de Chanel. Chanel sí es una marca muy conocida, sí es una marca que está muy bien posicionada, sin embargo, era una marca muy hermética y realmente no sabíamos mucho más de la marca detrás, ¿no? De lo que pasaba realmente como detrás con la marca. En el 2022 llega Lina, ella viene de un territorio que no era para nada la moda, pero digamos que le apostó y le apostaron a una estrategia que les permitiera llevar la marca a otro tipo de territorios. Teniendo a Lina como pieza de la comunicación, pudieron llevar a Chanel a territorios, o sea, hablar de medio ambiente, hablar de la importancia de la artesanía, del trabajo justo. Es una figura que ha logrado como abrir otras puertas para la marca. Y su estrategia es interesante porque Lina no está en todas las plataformas, o sea, ella tiene un Instagram privado para ella personal, pero su estrategia está enfocada en LinkedIn. Y esto también nos habla como no necesariamente el SEO tiene que estar visible en todas las plataformas, no tenemos por qué estar en TikTok, en Instagram, o sea, no es como lo que estamos buscando, sino tener una estrategia detrás que nos permita aportarle valor al negocio. Y bueno, pues vemos publicaciones de Lina en LinkedIn con un engagement gigante, hablando también como de otros valores y otras iniciativas de Chanel. Luego está Luis Carlos. Luis Carlos es un ejemplo que me gusta traer. Él es colombiano, es el exdirector de la DIAN. La DIAN es como decir Hacienda aquí en España. Es la entidad que se encarga del recaudo de los impuestos y de las aduanas en Colombia. Que creo que no hay una entidad menos querida o menos, eh, sí, con, no tan buena cara de cara a los usuarios que este tipo de entidades que cobran los impuestos. Luis Carlos llega también en el 2022 a la DIAN y deciden hacer una apuesta por volverlo como esta cara visible de la organización y resolver dudas. Ser un poco más transparentes en los procesos, la típica pregunta de ¿a dónde se va el dinero de mis impuestos? Pues estas eran como los contenidos que Luis Carlos trataba como de solucionar en redes sociales. Ellos sí se fueron por una estrategia en TikTok. Su personaje tuvo tanta acogida que lo empezaron a llamar Mr. Taxes y se volvió casi que una marca personal para él. Y fue tanta la acogida que de hecho se lanza como candidato presidencial en las últimas elecciones que hubo en el país. No ganó, pero bueno, lo intentó. Luego viene el ejemplo de Nude Project, que creo que bueno, también es muy conocido acá en España. Este es un claro ejemplo de cómo los fundadores desde el inicio deciden apostar por esta estrategia y por volverse también como esta voz visible del negocio. Funciona muy bien porque son el claro ejemplo de cuando el CEO también vive los valores de la organización. O sea, creo que Bruno, para los que no lo conocen, es como el target perfecto de la marca, es esta persona que refleja los valores, el estilo de vida, los intereses como de estos jóvenes a los que quieren llegarle también con la marca. Su estrategia es muy interesante también porque no solamente están en redes sociales, sino que también incluye otro tipo de territorios, otro tipo de formatos como el podcast. Ellos hacen entrevistas también mensuales a personajes muy importantes dentro de la cultura, dentro del emprendimiento, dentro de los negocios, que los ha permitido también pues consolidarse como figuras pues muy importantes en listados tipo Forbes y pues de emprendimiento a nivel mundial.
El ejemplo de Adam Mosseri, que creo que también todos acá lo debemos conocer, él es el CEO de Instagram. Me gusta traer este ejemplo porque es esta figura que nos demuestra que el contenido no tiene por qué ser perfecto, estructurado, guionizado, completamente ambientado. O sea, Mosseri diariamente esté donde esté, puede estar en su casa, puede estar en su oficina, puede salir de un partido de pádel, responde, prende sus stories y empieza a responder también dudas que tienen los usuarios. Creo que esta estrategia también ha sido muy buena para Instagram porque nos permite como sentirnos un poco más cercanos, como que hay alguien detrás que nos está escuchando. Y dudas tan sencillas, o sea, resuelve dudas de, es verdad que los hashtags nos quitan alcance en las publicaciones, o sea, como dudas reales que tienen los usuarios. También es importante pensar un poco en los riesgos que tiene esta estrategia, ¿no? No todos los SEOs son particularmente una buena opción para las compañías, no para que sean visibles. Hay que también saber que cualquier riesgo reputacional que corra el SEO va a impactar también en la reputación del negocio. De hecho, los propios ejecutivos estiman que alrededor del 44% del valor del mercado de su empresa está asociado, influenciado por la reputación que tenga el SEO. Eh, entonces, de nuevo, no todos los SEO son candidatos para el CGC, para ponerlos como cara visible de la comunicación. Un claro ejemplo es Elon Musk, porque, porque es un personaje muy polémico, pero porque es un personaje que también tiene unas posturas muy críticas y muy rígidas sobre temas, pues, que son como de interés social. Este es un ejemplo de un comentario que, o sea, de una respuesta que Elon hizo en el 2023 a un comentario antisemita que hubo en X, lo que le costó pues unas pérdidas enormes. De hecho, empresas como Disney retiraron toda la campaña paid que tenían en X y pues le costó bastante. ¿Cuáles son los errores más comunes? Lo primero es esperar la perfección y creo que esto pues le sucede no solamente a los SEOs, sino también a cualquier persona que esté empezando con temas de redes sociales y es esperar a tener todo perfecto, a tener la imagen perfecta, el escenario perfecto, cuando la verdad es que la gente quiere conectar es con un contenido real. O sea, no tenemos por qué esperar la perfección. Tampoco se trata de mostrar solo lo bueno, o sea, no se trata de mi empresa hizo, mi empresa vendió, mi empresa ganó, porque esto a veces aburre, o sea, la gente quiere ver también un detrás de cámaras, la gente quiere ver un error que cometieron y cómo lo solucionaron, quiere ver situaciones pues complejas, real del negocio también. Hablar solo de la empresa, esto también es un error que vemos comúnmente y es también, o sea, puede caer el contenido a ser un poco aburrido y generar, de hecho, hasta rechazo o una pérdida como en la audiencia. Hay que mantener como un equilibrio entre lo que se habla de la empresa y los otros territorios que podemos tocar. Em, Podemos mostrar procesos creativos, podemos mostrar procesos de, no sé, de reclutamiento o experiencias reales que hayan tenido con algún usuario. Como que hay que buscar un equilibrio. Querer vender constantemente, esto también es un error típico, o sea, no todas las piezas se pueden convertir como en un pitch de ventas, hay que tener también como un equilibrio en qué tanto queremos vender con esto y improvisar sin estrategia. De nuevo, no se trata de crear contenido por crear contenido o porque este es el nuevo trend, entonces ahora voy a lanzar a mi SEO a la cámara. Eh, hay que tener una estrategia detrás que nos ayude también como a entender el valor que esto va a representar para el negocio. Vale. Y
finalmente vamos a mostrarles como el framework que utilizamos en Hamelin. Este es como una guía que también ustedes pueden como una ruta que pueden también como trazar en caso de que estén interesados en empezar con este tipo de contenido dentro de la organización. Lo primero es hacer una auditoría, o sea, lo primero es entender dónde estamos o cómo estamos posicionados tanto como empresa como nuestro SEO. O sea, tenemos que valorar también cuáles son esos riesgos reputacionales que podemos llegar a tener o cuáles son esos vacíos que tenemos en nuestro posicionamiento que quizás nuestro SEO nos pueda ayudar como a mejorar. Si estamos hablando de que es una empresa, no sé, que nos ven como una empresa muy rígida o como una empresa muy fría o como una empresa muy anticuada, qué aspectos de esto nos puede ayudar a mejorar nuestro SEO y darle visibilidad también. O revisar también pues cuáles son esos riesgos que implicaría visibilizar a nuestro SEO. No todos tienen el mejor pasado, o sea, no todos tienen eh, como el mejor pasado como para sacarlos y que sean visibles. Hay que revisar también cuáles son como los riesgos que podemos llegar a tener. Luego revisar los territorios en los que podemos estar. Como no se trata solo de hablar de la empresa, pues también tenemos que encontrar esos espacios en donde haya como cierto valor también para el negocio. ¿Es la creatividad o es el estilo de vida? ¿O tengo unos shootings increíbles que también quiero mostrar y quiero que el SEO haga parte de esto? Eh, es buscar como otros territorios en los que puede hablar y puede entrar también como aportar valor. Lo veíamos también en el caso de Chanel, o sea, Chanel nunca había hablado de medio ambiente, Chanel nunca había hablado de la importancia de mantener la artesanía o de apoyar a los artesanos, o sea, son territorios que quizás sí que estaban dentro del negocio, pero que no habían sido como visibilizados. Lo otro es organizar un poco como el calendario, o sea, las agendas de un SEO, pues no dan para que todo el día me saque 5 horas para grabar contenido, ir hasta, no sé, guiones, lo que sea, como que tenemos que estructurar un calendario para que esto pues sea viable y le dé también como cierta paz al líder como de, bueno, tal día me organizo y saco 2 horas para grabar el contenido, pero que no suponga como un peso más como dentro de una agenda que sabemos que es bastante complicada. Una vez se calendariza, ya hablamos de la producción. Hamelin también puede, en algunos casos, presta este servicio de acompañar al SEO pues, en la producción de estos contenidos. Nos reunimos, separamos un par de horas en el mes y nos reunimos a sacar cierto número de piezas para que el SEO también pueda como tener una bolsa de contenidos de la cual pueda como sacar provecho. Luego hablamos de la distribución. De nuevo, no es necesario estar en todas las plataformas. O sea, hay negocios que algunas redes sociales pues no les está aportando ningún valor porque su audiencia no se encuentra ahí, porque le quiero hablar a señoras de 50 años, entonces ¿para qué me voy a ir a Twitch o a TikTok? Entonces, buscar como la distribución de este contenido. En Hamelin también nos gusta dividirlo un poco. Tenemos una parte de la estrategia que igual sigue yendo a medios de comunicación tradicionales, a prensa, a radio, a televisión, como que este escenario nos gusta explorarlo. Luego tenemos pues las piezas ya para redes sociales y luego nos gusta explorar nuevos territorios tipo el video podcast, que también ha tenido mucha acogida en los últimos años, eh, y llevar a nuestros líderes, no sé, al podcast de Nude Project o a podcasts que sabemos que también están alineados como con los valores y los objetivos de la marca. Y lo último, pero no menos importante, es la medición. Y creo que aquí muchos caemos en el error como de, bueno, voy a publicar y voy a ir a esto y a esto, pero al final no tenemos cómo medir o no miden como los resultados que están teniendo estas piezas. Y esto es clave para entender
cómo lo está recibiendo mi audiencia, qué tipo de contenido es el que está conectando realmente con los demás, cuáles son los comentarios que me están dejando, hacer un social listening de ver, bueno, si está funcionando o tenemos que de pronto irnos por otro camino. Entonces, la medición también hace parte como fundamental de este proceso. Y al final, me gusta cerrar también como con esta idea de que hoy en día la marca personal del SEO ya no es una opción, o sea, ya no es un activo opcional, realmente es un activo empresarial. Y es algo que deberíamos eh, empezar como a explorar mucho más porque realmente tiene como ventajas competitivas muy grandes dentro del mercado. Sé que quizás hay unos que dicen, bueno, es que no tengo ni idea cómo empezar o, bueno, no sé, tendrán como ciertas dudas de si es o no es viable poner al líder de su negocio como pieza clave de la comunicación. Para cualquiera que tenga cualquier duda, pues les dejamos aquí el código QR también para que contacten con nosotros y, bueno, podamos ayudarlos como en el proceso. Bueno, creo que esto era. Ahora voy a ver si hay alguna pregunta. Vale. La primera es, ¿cuánto tiempo le tomaría al SEO? ¿Cuánto tiempo le tomaría al SEO? Bueno, me imagino que es como cuánto tiempo tiene que dedicar el SEO. Vale, pues la verdad es que creo que a grandes rasgos parecería que tiene que dedicarle mucho tiempo, pero la verdad es que podemos dedicarle un par de horas mensuales para poder tener como espacios de grabación y de producción de este contenido y ya tener como parte del equipo pues que haga un apoyo en temas de guiones y pues que esté detrás de la estrategia como sabiendo muy bien a qué vamos a dedicar ese tiempo como en el mes. Entonces sí, creo que puede ser también, otra cosa es también mirar la agenda del CEO, del líder, y reconocer como esos puntos, esos momentos claves que quizás también sean como productivos para el contenido. Es decir, si tiene una visita a fábrica y me interesa ese momento, pues poder como agendarlo como clave. O si sé que los lunes siempre tiene un espacio en su agenda de tal hora, pues también como aprovechar como esos espacios que tiene ya libres para poder meter algún ejercicio de estos. ¿Cuál sería el remedio para un SEO introvertido? Mira, la verdad es que la estrategia debería ir planteada con las capacidades del SEO. La mayoría de SEOs no empiezan siendo expertos en comunicación o expertos frente a la cámara. O sea, esto creo que también es un proceso para el líder. Al principio no tiene por qué ser de una, no, te vamos a grabar 5 minutos frente a la cámara, pues esto yo creo que puede generar también rechazo para muchos. Lo importante es que la voz del SEO se vea como reflejada de alguna forma. Al principio pueden ser fotografías o pueden ser frases del SEO acompañadas como de algunas imágenes, o sea, no tenemos que mandarlo de una como a la cámara, porque sí puede ser un poco intimidante, la verdad. Mm, luego sale esta, bueno, ¿qué pasa si no tiene experiencia comunicando? De nuevo, o sea, no todos los CEOs nacieron ni vienen ya formados pues para salir. Creo que también nuestro rol como agencia ha sido acompañarlos mucho como en este proceso y ir viendo cómo
cuáles son esos formatos o cuáles son bueno, esos formatos en los que el líder se puede sentir más cómodo, pero también darle la seguridad del mensaje que está entregando, ¿no? O sea, como entender cuál es el valor o de qué tema podría hablar realmente el CEO para que se sienta cómodo y para que se sienta pues confiado con lo que está haciendo. Si el CEO no lo quiere hacer por el momento y prefiere contratar una persona para que sea imagen de marca, ¿cuál es el promedio para cobrar como freelance? Bueno, esto ya no, digamos que se vuelve más hacia el lado de embajador o hacia el lado como de embajador de marca. Eh, y pues esto depende también como del perfil que se elija. Yo te diría que igual hay que tener como muy claro quién es esa persona que se va a elegir, porque tiene que ser una persona pues que viva los valores de la organización. Em, y el fee, pues dependerá también un poco como del tamaño de la audiencia que esta persona tenga, si ya es influenciador o si estamos hablando de pronto de otra persona que trabaje como dentro de la organización. Creo que los costos también pueden variar dependiendo de los territorios o de las plataformas en las que esté. No es lo mismo que una persona nos hable o que utilicemos la imagen de una persona para nuestras redes sociales o queremos que esté en redes sociales, queremos que esté en página web, queremos que vaya a entrevistas en medios. Depende también un poco como de la estrategia. Vale, pues creo que estas eran Ah, no, tengo otra. Esta no tengo ni idea. Nos preguntan que si actualmente en grabaciones hay protecciones por parte de la Unión Europea referidos a la inteligencia artificial. O sea, tengo entendido que el contenido que hoy en día se grabe con inteligencia artificial ya tiene como un tag que menciona que es contenido con inteligencia artificial, pero no sabría mucho más. Vale, pues esto era. Muchas gracias a todos por conectarse y bueno, que tengan feliz fin de semana.